Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del ciclo estral y la dinámica folicular que tiene lugar en el mismo. ¿Qué entendemos como ciclo estral? Bueno, primeramente tenemos que definir qué es el estro. El estro es el momento en que una hembra animal acepta al macho, generalmente es montada por el macho y no se percibe movimiento, hay una aceptación. Eh, Como es una manifestación visible, el hecho de que acepta el macho y se deja montar, el intervalo que hay entre dos estros lo llamamos justamente ciclo estral. Los ciclos estrales tienen lugar a partir de la pubertad. Usualmente, primeramente hay una ovulación, suele haber una ovulación sin manifestación de celo en la mayor parte de las especies, y a posteriori, eh, bueno, ya hay estros, y ya vamos a ver que nos van a permitir clasificar los animales de acuerdo al número de estros que tienen por año de diferente manera. Eh, pero de todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que no a lo largo de toda la vida del animal hay ciclos estrales, dado que previa a la pubertad no hay estros. Y el momento que alcanza la pubertad depende de la raza y también de la especie, porque, por ejemplo, en el caso del bovino, tenemos dos especies muy emparentadas, Bos taurus, el- la vaca al toro europeo, y el bos índico, los llamados cebú, que si bien, digamos, tienen mucha similitud, son similares, en un montón de aspectos tienen diferencias, por ejemplo, en la edad que alcanzan la pubertad, ya que las razas europeas son mucho más precoces. ¿Qué quiere decir que es más precoz? Que alcanzan la pubertad antes. A pesar de eso, hay diferencias. Esta diferencia tiene que ver con la raza, con el peso. La raza lechera alcanza la pubertad a los 10-12 meses, con 340 kilos. En cambio, las razas de carne van a depender si son razas británicas como el Angus, que tienen la pubertad a los 250 kilos, o razas continentales europeas, como es el caso de la Charolais, que tiene la pubertad a los 330 kilos. Ahora, hay ciclos estrales, pero en los primates superiores, en el caso de los humanos, existe lo que se llama ciclos menstruales. Bueno, el término ciclo casi siempre refleja una cierta periodicidad, ¿no?, que cada tanto se da. Ahora, lo que existe en el caso de los animales es un periodo que la hembra acepta al macho. Este es el estro, por eso hablamos de ciclo estral. En otro momento, la hembra no acepta al macho, se mueve, no se queda quieta. En el caso de una yegua es mucho más violenta, puede patear al macho. Entonces, nosotros por eso hablamos de ciclo estral. Es una característica que la hembra va a aceptar durante el estro. En el caso de los ciclos menstruales, la manifestación visible es una descarga vulvar que suele tener sanguinolenta, y hay una característica que tienen estas especies, insisto, incluye a los humanos, es que la hembra es receptiva en la mayor parte del ciclo menstrual. En relación a la ovulación, va a haber diferencia. Usualmente la ovulación es dentro del estro en la mayor parte de la especie, a excepción de algunas, como en el caso de los bovinos, que sucede que tienen un ciclo estral muy corto y que la ovulación sucede luego de haber terminado el estro. En el caso del ciclo menstrual, la ovulación tiene lugar unos días después de que se ha dado la menstruación. Por el número de ciclos estrales que hay a lo largo de un año, las especies se pueden clasificar en poliéstricas, las que tienen varios estros en un año, y monoéstricas o diéstricas, como en el caso de la perra, que tiene
uno o un par de ciclos por año. También se pueden clasificar en anuales, entendiendo por anuales aquellas que a lo largo de todo el año están teniendo ciclos, o estacionales, que están formadas por aquellas especies en las cuales tienen solo en un momento del año, en una estación reproductiva, perdón, y en este sentido hay, digamos, algunos animales que van a ciclar en otoño y otro en primavera-verano. Por ende, vamos a tener animales estacionales que van a tener un fotoperiodo negativo, que quiere decir que van a responder cuando los días se van acortando, es el caso de la oveja, también de los caprinos, y va a haber otros animales que van a responder al fotoperiodo positivo, que quiere decir que cuando se alarguen los días, van a responder positivamente teniendo ciclos estrales, y es el caso de la yegua. La razón por qué lo que intenta todo animal es que la cría nazca en la mejor época. La mejor época, la con más alimento, con más vegetales para consumir, en el caso de los herbívoros, coincide con la primavera. Entonces, aquellos animales que tengan una gestación de un año van a empezar a ciclar en primavera, van a ser de fotoperiodo positivo, como es en el caso de la yegua, la burra. Pero aquellos otros animales que tienen un periodo de gestación de 6 meses van a comenzar su ciclo en otoño, para llegar, digamos, con el nacimiento a la primavera. Bueno, todos tenemos el concepto de ovulación, ¿no? La ovulación, como ya hemos estado viendo, el ovocito se encuentra en los folículos, el momento que se da la eyección del ovocito, que suele estar acompañada de las células del cúmulo, células que están rodeando al ovocito, se va a dar, lo vamos a llamar ovulación, el hecho de la eyección. ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, va a ser captado por el oviducto o trompa de Falopio. Respecto a la ovulación, también nos va a permitir hacer una clasificación de los animales, porque estarán aquellos animales que tienen una ovulación espontánea, como es el caso de la vaca, la yegua, la oveja, la cerda, la cabra. Es decir, que va a haber un periodo en que se desencadena la ovulación y va a haber un grupo de especies, como el caso de la gata y la coneja, en la cual se va a dar la ovulación en el momento del coito, o el caso de la llama, la alpaca, a lo que deberíamos sumar muchos animales salvajes, ¿no? Todos los felinos casi tienen ovulación inducida, todos los camélidos, es decir, el camello también, el dromedario también tendrá ovulación inducida. Ahora, yo mencioné primeramente la gata y la coneja y luego la llama y la alpaca porque son dos grupos diferentes. En el caso de la gata y la coneja, lo que se suele describir es que es un reflejo neuroendocrino en los cuales hay una sensibilidad a nivel de un arco reflejo que se comienza en la vagina, que se va a transmitir por vía nerviosa, donde se va a secretar, digamos, inducir la secreción de LH que va a inducir a la ovulación. En el caso particular de los camélidos sudamericanos, la ovulación va a estar inducida por un componente que se encuentra en el semen, el plasma seminal que recientemente se ha descubierto. Entonces, dentro de los de ovulación inducida, aparentemente hay grupos diferentes, ya sea si es puramente un reflejo neuroendocrino o si hay un componente en el semen que va a desencadenar la secreción de NRH y LH. No solamente para
las especies con ovulación inducida, digamos, hay, sino para la regulación total de la actividad reproductiva existe lo que se denomina el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. ¿Qué significa? Que va a haber hormonas secretadas por el hipotálamo, una que está siempre involucrada es la GnRH, hormonas secretadas por la adenohipófisis, generalmente dentro de ellas la FSH y la LH, que tienen un rol fundamental, y la LH y la FSH van a actuar sobre las gonadas, produciendo la secreción de otras hormonas, principalmente los estrógenos y la progesterona, de acuerdo al momento del ciclo estral, aunque hay otras muchas hormonas que están participando de este eje y regulando, como es el caso de la activina, que favorece la secreción de GnRH, o la inhibina, inhibe la secreción específicamente de FSH. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo, digamos, la hipófisis está actuando sobre el ovario va a tener un producto que en general va a desencadenar características sexuales secundarias, que va a tener funciones en la reproducción que veremos hoy, pero también va a tener un mecanismo de retroalimentación. Y los mecanismos de retroalimentación que existen son dos, y ya lo hemos gozado. Hay mecanismos de retroalimentación negativa, que son los más comunes, y hay mecanismos de retroalimentación positiva, que hay uno en especial que se da próximo al estro y que lo veremos con sumo detalle. Entonces, parte de este eje participa el hipotálamo, como ya mencionamos, principalmente a través de la GnRH, la hipófisis a través de las llamadas gonadotrofinas, que son glicoproteínas, la FSH y la LH, producidas por las células gonadotropas, y estas van a viajar, por supuesto, por sangre, llegar al ovario, y van a inducir la secreción de estradiol y o progesterona. Hay una hormona también clave que ya hemos visto, pero que hoy veremos con mucho más detalle, que es la prostaglandina F2-alfa, la cual es producida por el útero en el momento que reconoce que no hay una preñez. Y hay otra glándula que hemos visto y que hoy repasaremos con más profundidad, que es la pineal, que también se encuentra dentro en el encéfalo, y esta secreta una hormona que es la melatonina. En el caso de la pineal, está íntimamente relacionada a la percepción del fotoperíodo. Desde el nervio óptico, bueno, se llevan mensajeros y de ahí viaja por la médula hasta llegar a un ganglio cervical superior, y de ahí vuelve a la pineal, digamos, llevando información sensorial, y de alguna manera captando el número de horas luz. Y como norma, en general, en presencia de menor cantidad de horas luz, hay una mayor secreción de melatonina, y usualmente en algunas especies la melatonina, el efecto que tiene es inhibir la secreción de GnRH. Entonces, de alguna manera, en esta eje hipotálamo hipofisario gonadal está participando la pineal, regulando la GnRH, sobre todo en aquellos animales que tienen ciclos estacionales. Ahí tiene un efecto marcado. Que en los no estacionales también hay un efecto que se manifiesta, pero que no llega a parar, digamos, los ciclos, sino a veces manifestaciones más evidentes en una determinada época del año que en otras, o reacciones un poco diferentes asociadas a la estacionalidad. Pero hay en especies en que directamente no hay ciclos estrales,
en una gran parte del año. Vamos a volver un poquito a la pubertad, ¿no? Pubertad viene de puber, se asocia a los pelos, a tener pelos, por supuesto en el caso de los hombres van desde los pelos en las axilas, en el pubis, en el cuerpo, en los animales de por sí tienen pelo en todas partes, y las hembras también, pero queda un poco esa definición. Lo que hay que mencionar que la pubertad involucra cambios hormonales, es decir, como cambios físicos. Ahora, recordemos que a veces pubertad no necesariamente significa madurez sexual, porque algunas hembras pueden o tener celo, pueden ser cubiertas, pueden tener una preñez, pero tener problema en el parto porque todavía son chicas, digamos, en la contextura que tienen. ¿Qué es lo que lleva a que, digamos, el animal no tenga ciclos previo a la pubertad? Y esto es algo realmente interesante porque nosotros hace muchos años comenzamos a leer trabajos que nuestros profesores habían realizado, en los cuales ellos detectaban muy tempranamente que había folículos en el ovario, pero que esos folículos no llegaban a ovular. Es más, luego vamos a introducir el concepto de ondas foliculares, y los terneros tienen ondas foliculares, pero tienen folículos que progresivamente van incrementando su tamaño. La razón de que no haya una ovulación previa es que el hipotálamo y la hipófisis tienen una sobrereacción. Hay un efecto negativo, sobre todo en las hembras de los estrógenos, es decir, que pequeños niveles de estrógenos tienen un poderoso efecto inhibitorio, un mecanismo de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo con una baja secreción de GnRH que lleva a una baja secreción de FSH y LH. Entonces, una de las cosas que va a pasar es la maduración del hipotálamo, va a haber un incremento en la secreción de GnRH, un aumento en la secreción de FSH-LH y un mayor desarrollo de los folículos. Hasta un punto, cada vez en cada onda folicular, hay un folículo que siempre crece más y que va a ser cada vez más grande, cada ciclo más grande, hasta que llega un momento que tiene la capacidad de ovular. Realmente, en muchas de las especies, en esa primera ovulación ni siquiera hay manifestaciones de esto, es decir, no hay aceptación de la hembra del macho. Pero luego de la primera ovulación, que se forma un poco de progesterona, parecería que esta presencia de pequeños niveles de progesterona hace de que se manifieste el comportamiento de esto. Esto es válido desde roedores hasta bovinos, hasta equinos, donde en general, si no hay niveles de progesterona de un ciclo previo, ya veremos que no necesariamente no va a haber, si no hay un pequeño priming de progesterona, no hay manifestaciones de estros, no hay comportamiento de estro. Ahora, hay numerosos elementos que afectan, ¿no? La nutrición, la temperatura, la época del año con las luces, factores de tipo genético, etc. Ahora, vamos a repasar algo que ya vimos, que era, el animal nace con 200.000, 400.000 folículos primordiales. Esos folículos primordiales cada tanto pasan a folículos primarios, como ustedes pueden ver acá, y folículos secundarios, en los cuales ya tienen un gran número de capas. El primordial tiene una capa de célula plana, los folículos secundarios ya pueden ser cúbicas o cilíndricas, los primarios, y los secundarios van a tener varias capas, en tanto que los folículos terciarios ya tienen formado el antro, ¿no?
cuando alcanzan estos folículos antrales un tamaño muy grande, es cuando nosotros lo llamamos folículo de Graf. Todo eso ya lo habíamos estudiado. Ustedes acá abajo pueden ver, digamos, la estructura esquemática y la estructura real, ¿no? Lo que pueden ver es que al ovocito siempre lo rodea esto que es la zona pelúcida. A la zona pelúcida está rodeado por las células del cúmulo en el folículo de Graf, ¿no? El ovocito, fíjense en cómo es más grande que a medida que se aproxima a la ovulación. Esto son las células granulosas de la pared del folículo, esto es lo que llamamos el antro, y por afuera se encuentra lo que llamamos teca interna, que es la que secreta mayoritariamente, y una capa mucho más fibrosa, que es la teca externa. Ahora, me gustaría mencionar que hay algo que nosotros llamamos dinámica folicular, ¿no? Es el proceso de crecimiento, ¿no? Y regresión que tienen los folículos. Constantemente hay folículos que crecen y que regresan, pero no lo hacen caóticamente al azar, sino que cada 6 días hay un grupo de folículos que empiezan a crecer, algunos que se van quedando en ese crecimiento e involucionan, algunos que crecen un poco más y involucionan, y hay uno que va a crecer más que todo. A ese lo llamamos folículo dominante, ¿no? Y es interesante decir que vamos a hablar ahora mucho de la vaca y eventualmente del cebú, de la hembra cebú. Básicamente, el número de ondas foliculares varía con la edad, varía con la raza, varía con razones que no sabemos a qué se deben, pero sabemos que algunos animales pueden tener una onda poco común, muchos animales tienen 2 ondas foliculares, y ya vamos a ver qué entendemos por onda folicular. Muchos animales tienen 3 ondas foliculares y algunos tienen 4 ondas y algunos que tienen hasta 5 ondas. ¿A qué llamamos onda folicular? Nosotros hablamos de onda folicular cuando hay un grupo de folículos que empiezan a crecer todos juntos. Eso denominamos onda folicular, ¿no? Algunos regresan tempranamente, dejan de crecer y se colapsan. Otros dejan de crecer y reducen su tamaño un poco más tardíamente, y hay uno que generalmente va a persistir por un mayor tiempo hasta que finalmente regresa, ¿no? Esto ha llevado a hablar que hay diferentes etapas. Una primera etapa, que es la de reclutamiento, ¿no? Reclutamiento es cuando un grupo de folículos empieza a crecer, ¿no? Yo parte de mi maestría la pasé realizando ecografías en vaquillonas, que vaquillonas llamamos a la vaca que todavía no ha parido, es decir, una vaca que alcanzó la pubertad, que es madura, que está bien, pero que todavía no ha tenido a su cría, ¿no? Para diferenciarla de la vaca, es el animal que ya tuvo una cría. Entonces, la fase de reclutamiento se caracteriza, es muy sorprendente, cuando uno va ecografiando, uno se encuentra con los ovarios bastante vacíos, algún folículo que está regresando, algún cuerpo lúteo que está regresando, y repentinamente uno ve un gran número de pequeños folículos. Lo ve al otro día, ve que crecen un poco más. Al tercer día ya hay un montón que desaparecieron, pero hay algunos que alcanzan diámetros mayores, 2, 3, 4, pero hay un punto en que uno de esos 4, uno de esos 3 alcanza, y eso cuando hablo de 3 o 4 es considerando ambos ovarios, ¿no? Es decir, que por ovario uno tiene 1, 2, 3, que son bastante grandes, y el otro más o menos chico. Esto al día 3 de iniciada la onda folicular. Y llega un punto en el cual, digamos, uno de los folículos adquiere mucho más tamaño que los otros que le siguen. A eso llamamos la fase de selección, ¿no? Cuando ya, digamos,
está de alguna manera decidiendo quién va a continuar con su desarrollo. Por supuesto que a ese folículo se lo llama dominante, a todos los otros se los llama subordinado. Los subordinados que llegaron hasta más chicos, bueno, son los primeros subordinados y siempre hay un primer, segundo, tercer subordinado que desarrollan más. Finalmente existe una fase que es de dominancia. Mientras el folículo dominante sigue creciendo, evita que otra onda folicular comience. Cuando comienza ya a regresar el folículo dominante, ya se produce una nueva onda folicular que va a tener el mismo patrón que acabo de describir recién. Ahora, vamos a ver qué es lo que origina las ondas foliculares. Las ondas foliculares generalmente son inducidas porque existe un pico de FSH. Este pico de FSH, un aumento de FSH, más que un pico de FSH. Existe un aumento de la cantidad de FSH, es la que desencadena que haya una onda folicular. Ahora, luego la FSH se reduce. Generalmente cuando se secreta FSH, favorece a que el folículo en su conjunto produzca más estradiol, y es lo que ustedes pueden ver en este gráfico, que en verde se puede ver que hay más estradiol. Pero, digamos, mientras hay progesterona alta, y en un ovario hay progesterona alta porque hay un cuerpo lúteo, lo que hace el estradiol es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué significa esto? Que más FSH, más estradiol, menos GnRH, menos FSH. Y bueno, eso hace, digamos, que los niveles de estradiol se mantengan bajo todo a lo largo del ciclo, hasta que la progesterona baje, ya vamos a ver por qué, y en ese momento sí hay un incremento de FSH. Pero hay una segunda hormona hipofisiaria muy importante. Esta hormona hipofisiaria, cuando se encuentra bajos niveles de progesterona, es estimulada en su secreción por el estradiol. Es decir, el estradiol, que normalmente tiene un mecanismo de feedback negativo y está inhibiendo la secreción de LH, más estradiol, menos LH, eso cuando la progesterona está alta, pero cuando la progesterona está baja, lo que va a pasar es que más estradiol va a tener un mecanismo de retroalimentación positivo y va a inducir a una mayor secreción de estradiol. Es decir, más estradiol, más LH, más estradiol, y esto va a hacer que haya un incremento abrupto de los niveles de LH, y es esta hormona la que induce a la ovulación, es decir, que se expulse el ovocito y las células del cúmulo de adentro del folículo. Pero lo que es muy importante es que se reduzcan los niveles de progesterona. Ahora, una cosa importante de mencionar es que a pesar de que la progesterona esté alta, hay una o dos ondas foliculares por ciclo, ¿no? Es decir, en la primera onda folicular, generalmente comienza antes de la ovulación. Uno ve un montón de folículos el día antes de la ovulación, ya cuando hay cambios en la pared del folículo ovulatorio, se inicia una onda folicular. Esta onda folicular va a hacer que el folículo dominante crezca y que crezca mucho, y luego va a involucionar, y ahí va a iniciarse con niveles altos de progesterona una segunda onda folicular. Y son muchos los animales que tienen solo dos ondas folicular, dentro de los cuales debemos mencionar a las vaquillonas. Es decir, las vacas, los hembras que aún no tuvieron su primera aparición, tienen una tendencia a tener dos ondas foliculares
y generalmente entre estro y estro existen 19 días. Una de las cosas que quería hacer mención es que cuando los niveles de progesterona son... ¿qué es lo que induce la caída de los niveles de progesterona? Bueno, el útero, como yo ya les mencioné, secreta prostaglandina F2-alfa cuando de alguna manera no hay una preñez, y ya vamos a ver por qué, y esa prostaglandina F2-alfa, que acá está ejemplificada en azul, es responsable de que el cuerpo lúteo deje de producir progesterona abruptamente. La otra cosa que quería decirle es que la LH, en presencia de progesterona, tiene una amplitud bastante grande, pero tiene una frecuencia muy baja. En cambio, cuando la progesterona está baja, tiene una frecuencia muy alta, tal vez de menor amplitud, y esto es lo que lleva a que se produzca el pico, que desencadena la ovulación. En este gráfico a mí me gusta mucho porque lo que está ejemplificando es las fases que habíamos mencionado, ¿no? La primera fase de reclutamiento, la fase de selección está en rojo y la fase de dominancia se manifiesta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es la atresia? La atresia es la involución del folículo. El folículo deja de crecer, comienza a achicarse en diámetro, finalmente uno no ve más la luz y prácticamente desaparece. Esto lleva a que haya cambios en la teca, hay una involución en las células del cúmulus, y el ovocito, según mis propios experimentos, que yo colectaba de animales vivos por ecografía del ovocito para ver cómo iban en la fase de regresión folicular evolucionando, el ovocito es como que cuando deja de suprimir, la pared del folículo suprime el reinicio de la meiosis. Cuando ya no está en buenas condiciones, la pared del folículo lo libera el ovocito y como que reinicia, se condensa el material nuclear, se empiezan a ver los cromosomas, pero generalmente no avanza más allá de una metafase 1, una prometafase 1, finalmente el ovocito degenera, ¿no? Entonces, el destino del dominante que no ovula es la atresia, y el destino de todos los subordinados es la atresia. Ahora, dependiendo del momento, si uno, por ejemplo, elimina en este punto, en este gráfico, elimina en este punto al dominante, hay posibilidades a veces que este folículo lo reemplace y que comienza a crecer y que inhiba el resto, ¿no? Entonces, pero hay un momento que ya, digamos, ya fueron a la atresia, que acá está representado con A, y ya es imposible recuperar ese ovocito aún eliminando al folículo dominante, cosa que uno lo puede hacer de varias formas, ¿no? Bueno, esto es para hacer hincapié nuevamente que en la fase de reclutamiento se secreta bastante FSH y que la FSH hace que todo un grupo de folículos crezca. En la fase de selección se secreta FSH y también se secreta una gran cantidad de LH. La LH pareciera que es mucho más importante en la etapa final de desarrollo de los folículos. En cambio, la FSH en la etapa inicial de del desarrollo de los folículos. Finalmente, en el momento de la ovulación, ¿no? Si llegó un tamaño ovulatorio, se va a producir el pico de LH, y el pico de LH, bueno, va a culminar, digamos, teniendo el efecto positivo sobre el mecanismo de retroalimentación positivo, a diferencia de todas estas fases donde había un mecanismo de retroalimentación negativo. Hubiera estado lindo
agregárselo a este esquema, ¿no? Es decir, que el mecanismo de retroalimentación positivo que tiene el estradiol se da cuando la progesterona se encuentra baja y va a suceder la ovulación. Bueno, esto es básicamente para representar lo que yo acabo de escribir, que la FSH es muy importante para que crezca, para que comienza esa onda folicular. Insisto, una onda folicular es un grupo de folículos que comienzan a crecer en conjunto. La mayor parte se atrician inicialmente, unos pocos crecen, hay una fase de selección y finalmente la fase de dominancia, y luego esto va a continuar en ovulación o en atresia. Atresia si los niveles de progesterona siguen altos, y ovulación si el cuerpo lúteo desaparece porque involucionó, generalmente involuciona porque se secreta prostaglandina F2-alfa, ya lo vamos a ver esto con mucho más detalle. Entonces acá de vuelta está representado la FSH al inicio de la onda folicular. Y fíjense en cómo la primera onda folicular, el dominante se atresia, y en este caso es un animal de 2 ondas foliculares. En la segunda onda folicular, el dominante ovula, ¿no? ¿Por qué? Porque esto en azul está representado los niveles de progesterona, acá hubo un pico de prostaglandina F2-alfa que hizo que caiga, y eso generó el pico de LH, ¿no? La retroalimentación positiva del estradiol sobre la secreción de GnRH y LH. Vamos a ver un poquito específicamente en la vaca, aunque vamos a ir haciendo algunas menciones a otras especies, pero vamos a usarlo como modelo para describir los ciclos estrales a la vaca, ¿no? Como ya mencionamos, es poliéstrica y anual. ¿Qué quiere decir? Que tiene ciclo cada 21 días. Lo que me faltó hacer hincapié que en general que las especies que han alcanzado un alto grado de domesticación pierden el hecho de ser dependiente de las estaciones para el nacimiento. Y eso pasa con el caso de la vaca, pasa con el caso de la cerda, y hay algunas ovejas y cabras que, si son criadas cerca del ecuador, donde los días a lo largo del año no cambian mucho, son especies que tienen más o menos, si bien hay una influencia estacional, no es tan importante. Es decir, lo que ha hecho el hombre es que digamos, a través de proveerle alimentación en las peores épocas del año, ha seleccionado animales que tienen la capacidad de ciclar todo a lo largo del año. Pero, por ejemplo, las especies salvajes emparentadas al cerdo son cíclicas. Es decir, probablemente originariamente tanto el cerdo como la vaca tenían ciclicidad, ¿no? Fue la selección del hombre lo que permitió que se reproduzca todo a lo largo del año. El ciclo estral, es decir, entre el comienzo de un estro y el próximo comienzo del próximo, hay 21 días, entre 18 y 24 horas. Una característica que la torna bastante única a la vaca es que el estro dura muy poco tiempo, 16 horas. En el caso de la hembra cebú, esto puede ser incluso menor. Y mientras que la manifestación de un celo en una vaca es bastante visible, a veces en la hembra cebú la manifestación del celo también es un poco menor. Entonces, el ciclo estral lo podemos subdividir académicamente, se podría decir, para describirlo, y en 2 fases fundamentales, ¿no? La folicular, en donde va a haber folículos muy grandes y va a culminar con la ovulación, por supuesto, del folículo dominante. Generalmente comienza cuando ya los niveles de progesterona están descendiendo, y lo que priva, digamos, en toda esta fase folicular es la presencia de estrógeno. La otra parte que también es importante
es la fase luteal, en la que comienza a aumentar los niveles de progesterona hasta que caen los niveles de progesterona. Así que en la fase luteal lo que priva es la secreción de la progesterona. En la fase folicular va a haber folículos, del cual el producto final va a ser el estrógeno, y grandes cantidades de estrógenos, y en la fase luteal la estrella va a ser el cuerpo lúteo que va a producir progesterona. Esto no implica que durante la fase luteal, de hecho ya lo acabamos de describir, no haya folículos creciendo y no haya onda folicular. Como en la vaca el estro dura 16 horas, el metaestro dura 2 días, ya vamos a ver por qué está caracterizado, el periodo más prolongado es el diestro y el proestro dura 3 días. Entonces, ¿qué va a ser la fase folicular? Proestro y estro, y la fase luteal lo va a constituir el metaestro y diestro. En el metaestro, el cuerpo lúteo comienza a ser importante, se va preparando para tener grandes secreciones y termina la fase luteal, la parte luteal del ciclo, cuando regresa el cuerpo lúteo. En cambio, el proestro comienza cuando está cayendo los niveles de progesterona y aumentando enormemente los niveles de estrógeno, y va a culminar ya cuando está, en el caso de la vaca, cuando está terminando, cuando deja de aceptar el macho, porque comienzan a decaer los niveles de estrógeno. Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta es que al ser tan corto el estro, en el caso de la vaca, la ovulación no se produce en el estro como la mayor parte de las especies, sino que se va a producir en el metaestro. Bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Y ustedes también, pero es simplemente para reforzar y decir que hipotálamo GnRH, hipófisis FSH, FSH estradiol, y hay otro componente muy importante que es la inhibina. La inhibina selectivamente reduce los niveles de FSH. Entonces, lo que suele hacer el folículo dominante es secretar estradiol y FSH. Eso hace un mecanismo de retroalimentación negativa, que la FSH va a reducirse en cantidad. La otra cosa que tienen los folículos dominantes es un mayor número de receptores, FSH, también LH, y lo que le va a permitir esto es que, a pesar que los niveles de gonadotrofinas bajen, sobre todo de FSH, va a poder seguir creciendo. Entonces, lo que hace, en definitiva, el folículo dominante es boicotea a los folículos subordinados porque, bueno, él puede sobrevivir con menores niveles de FSH y LH, pero los subordinados no, y es por eso que induce a la atresia de estos folículos. A excepción de que los niveles de progesterona, como ya dijimos, son bajos, y en esos casos, en lugar de haber un mecanismo de retroalimentación negativa, hay un mecanismo de retroalimentación positiva. Bueno, acá de vuelta, en la fase luteal priva la progesterona, en la fase folicular privan los estrógenos, ¿no? Los estrógenos se mantienen bastante bajos durante la mayor parte del ciclo. Bueno, lo que quería recordar es que justamente recordemos que la ovulación de la vaca sucede en el metaestro y que esto tiene implicancias muy importantes. Es decir, realmente, si uno al durar tan pocas horas el estro de la vaca, si uno detecta a una vaca en estro a la noche, la va a inseminar, si es que está haciendo inseminación artificial, a la mañana siguiente, porque va a ovular probablemente a la tarde, a la noche del día siguiente. Si uno detecta a la vaca en 0 a la mañana, la va a inseminar a la tarde, porque realmente va a ovular probablemente a la mañana siguiente. ¿Qué implica esto? Realmente es mejor que el espermatozoide
espere al ovocito, porque el tiempo de vida del espermatozoide es 24, incluso hay trabajos que dicen 48 horas, tanto el tiempo promedio de vida de un ovocito suele ser de unas 8 horas, y luego ya es casi no fecundable. Lo que quiero hacer hincapié que lo que induce la caída de progesterona, lo que induce la luteólisis, es la prostaglandina F2 alfa y es secretada por el útero. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el estro. En el proestro, los niveles de progesterona van cayendo porque se secretó la prostaglandina F2 alfa, lo que genera que la LH favorece la secreción por el folículo dominante de estradiol, cada vez más estradiol. El estradiol tiene un efecto positivo, y en el proestro es toda esa fase en que tanto el estradiol como los niveles de LH se están elevando. Entonces, ustedes recordarán, lo hemos discutido y charlado, de que dentro del folículo, en la teca, se producían andrógenos que luego eran aromatizados por las células de la granulosa. Pero bueno, hay ciertos niveles que pasan a sangre y que son responsables que un animal que está en proestro, también un animal que está saliendo del estro, tiene una gran tendencia a montar a otras vacas, ¿no? Entonces, generalmente los animales que están en la fase folicular tienden a agrupar si se está montando uno a otro, o que están saliendo de la fase folicular, ¿no? Forman lo que llaman un grupo sexualmente activo, y si están en un campo con un toro, cuando el toro ven que hay un grupo de vacas que se está montando, va derecho ahí. Y bueno, por supuesto, si uno está haciendo inseminación artificial, hay un método de control del estro para reconocer el animal que está en estro, para luego inseminarlo, lo que es perfectamente posible en la vaca, pero que ha traído grandes problemas para el manejo reproductivo, como ya veremos. Bueno, el animal está inquieto, hay micciones, monta otros animales, bueno, se comienza a abrir el cervi, es como que uno va en camino a todo lo que está muy manifiesto en el estro. Y en el estro ya los niveles de estradiol llegaron a su pico, ¿no? Y el nivel de LH fue máximo, y uno estima, ¿no?, que antes ya de que termine el estro empieza a decaer, porque ya hay cambios, digamos, en las células de granulosa, en las células de la teca, inducidas porque ya está cayendo la LH, y entonces llega un punto que mientras el estradiol está alto y la progesterona baja, la hembra acepta ser montada por otras hembras o por un macho. En cambio, cuando ya, digamos, los niveles de estradiol bajaron, ya el animal entra en metaestro y no acepta más. La ovulación son unas horas a posteriori de que sucedió esto, ¿no? Entonces, la duración, como dijimos, es de 15 a 18 horas en las Bos taurus, y en las Bos índico, las vacas cebú, es de 4 a 10 horas. Por lo que ustedes están viendo, es un serio problema porque son muy cortos. Entonces, ¿cómo hacer para detectar el celo? Bueno, sabemos que la vaca se queda quieta y que hay otras vacas que las montan y que forman un grupo sexualmente activo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agrupar las vacas en un ángulo de un corral, observarla, tenerlas caravaneadas, es decir, que cada vaca tenga un número, de alguna forma reconocerla y reconocerla certeramente, y entonces uno lo que va a hacer es, el animal que se deja montar dice, bueno, este animal está en celo. La forma de hacerlo, si uno sabe que el animal, una vaca, tiene de 15 a 18 horas, la forma de hacerlo es de detectar el celo durante un mínimo de media hora a la mañana, y hacer lo propio al atardecer, también por un mínimo de media hora, 40 minutos
en que simplemente hay que observarlo y registrar qué es lo que pasa con estos animales, ¿no? Por supuesto que va a tener altas concentraciones de estradiol, por supuesto que va a tener tono uterino, pero para eso habría que hacer tacto rectal, y si uno pudiera hacer una ecografía, cosa que hoy es algo que todo veterinario y en varios campos suelen tener hasta propio, que si uno va a examinar el ovario se va a encontrar en el estro con un gran folículo. Hora antes de la ovulación se deforma un poquito, toma una forma ovalada, y en el metaestro vagular ya ahí desaparece el folículo. Si uno sabe que estaba en el lado derecho y de repente desapareció, quiere decir que ese animal ya ovuló. Entonces, ¿cuál es el animal que está en estro? En el que se deja montar y que cuando es montado se queda quieto. Es decir, pasividad a la monta. Así lo llamamos nosotros. Es un buen indicador que le apoye en la cabeza y se quede quieto, y hay otros indicadores, pero el hecho de ser montado y que no camine cuando es montado es el indicador mejor para reconocer el celo. Acá hay un animal que clarito, el de abajo, está en celo. El de arriba puede ser que esté entrando, puede ser que estén saliendo, o puede ser que esté en estro, pero no lo podemos considerar que está en el estro si no se dejó montar. Otros elementos que ayudan es ver un líquido filante, una descarga vulvar. Como ustedes ven acá, se ve tumefacto, ¿no? Como una cierta tumefacción de los labios vulvares, o en este caso se ve de alguna forma hiperemia. Hiperemia es que tiene más sangre, se ve algo rojizo, ¿no? Es un animal holando, por eso se puede, y no tiene mucha pigmentación, por lo que permite reconocer una leve hiperemia. No son síntomas patoneumónicos. Ahora, lo que es muy importante es que en las horas de máximo calor hay poco celo. Realmente a la salida, a la noche hay muchos, y al amanecer y al atardecer hay una gran cantidad. Por eso que conviene, digamos, en estos horarios, para que no se nos escape ninguna, es horario fijo, 12 horas de intervalo, realizar la observación. El grave problema de reconocer el estro es que es aburrido, que requiere estar mirándolo 40 minutos, y que en muchos casos fue el motivo del fracaso de los programas de inseminación artificial, porque no se hacía de la manera correcta. Por eso, como veremos después, se desarrolló lo que se llama la sincronización de celo, la inseminación a tiempo fijo y todo eso, que son usar artilugios hormonales, muchas de las hormonas que nosotros estuvimos estudiando, para, digamos, evitar, digamos, todo este hecho de perder los celos. Imagínense que todo esto era mucho más grave en el caso de la vaca cebú, porque todo es más suave. Bueno, como ya dijimos, la otra etapa fundamental es el metaestro, en la que se produce, en el caso de la vaca, la ovulación. Generalmente se produce a las 30-36 horas después de iniciado el estro. Ya, por supuesto, que terminó varias horas después de haber terminado la aceptación del macho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como ya dijimos, se libera el ovocito rodeado de las células del cúmulus, y lo que queda son las células de la granulosa. Ahora, las células de la granulosa y las de la teca proliferan y se forma un coágulo, que aprovechan justamente a la fibrina, que es como un armazón, como un andamiaje, aprovechan las células para migrar en el coágulo de fibrina, pero el aspecto que tiene es de rojo, porque hubo una infiltración de vasos sanguíneos. Recuerden que el cuerpo lúteo es una glándula endocrina, como glándula endocrina va a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, cosa que no pasaba con las células de la granulosa, las cuales no tenían vasos sanguíneos, pero donde sí había vasos sanguíneos es en la teca interna.
que secreta. Entonces, en definitiva, el cuerpo hemorrágico es lo primero que se forma hasta el día 5, que ya, digamos, las células luteales a veces tienen una tonalidad amarilla, francamente amarilla, y ya se pierde, digamos, el color rojo por la sangre que se había liberado y por la invasión de sangre. Y bueno, de ahí viene el nombre de cuerpo lúteo, que viene de luteum, en latín, que significa amarillo. Bueno, como dijimos, la ovulación se produce en el metaestro. La ovulación implica la liberación de las células del cúmulo y el ovocito, se produce la expansión, y acá están las células de la teca y de la granulosa. Hay diferencia en cuanto a la especie, quién prolifera o forma más el cuerpo lúteo, pero acá está lo que se ve ecográficamente, ¿no? Hay un folículo y repentinamente ese folículo desaparece. Y 5 días después prolifera ya como células luteales y forma el cuerpo lúteo con la estructura que ustedes ya han estudiado, ¿no? Realmente tiene una parte que se llama corona, se proyecta hacia afuera, y una parte dentro del ovario. Y que son muchos los casos a veces que quedan con un espacio adentro, ¿no? Pero en la pared se ve una pared densa, no es como el caso de un folículo que tiene una pared muy delgada. Acá ustedes pueden ver ya un animal en diestro, con el cuerpo lúteo maduro, y acá como se ve la ecografía, ¿no? Ya no es ese negro oscuro que tiene el folículo, sino que tiene una densidad diferente al resto del ovario. Acá está el esquema para mostrar dónde está el cuerpo lúteo, y tiene una porción, digamos, externa, la corona, y una porción interna. Bueno, todo esto son acompañados de cambios en los diferentes órganos. En el estro, la vulva va a estar rojiza, va a haber hipereña, el cuello va a estar uterino, va a estar abierto, el útero va a estar contráctil, va a estar preparado para resistir infecciones. En cambio, en el diestro es todo lo opuesto, es decir, el cérvix está cerrado, la vagina está mucho más pálida, no está hiperemia para nada, la movilidad es mucho menor, y por supuesto los niveles de progesterona son altos hasta el momento que se secreta la prostaglandina, y ahí sí, ya los niveles de progesterona van a caer, ¿no? Acá ustedes pueden ver, es el momento que se secreta la prostaglandina, sería acá, probablemente, ¿no? Y ya, digamos, cuando el animal va bajando sus niveles de progesterona y va incrementando sus niveles de estradiol, ya hay cambios opuestos al que dijimos, que empieza a haber mucho más flujo, empieza a montar el animal, a estar más inquieto, todo lo opuesto de lo que acabamos de ver. Ahora, ¿quién es el actor principal en la finalización del esto? Bueno, ustedes conocen la oxitocina. La oxitocina saben que tiene un poder en la contracción, pero la oxitocina también tiene un efecto incrementando la liberación de prostaglandina F2-alfa. En la medida que se va avanzando en el diestro, más o menos al día 17, si no está el feto, el estímulo de la oxitocina es muy grande para que se secrete prostaglandina F2-alfa, y lo que termina desencadenando es que se produzca la luteólisis. Ahora, yo creo que vale la pena describir un hecho anatómico, que es que las venas que salen del útero corren muy cerca de la arteria que van a ir hacia el ovario, y hay cierto intercambio del contenido de sangre, de manera tal que la sangre venosa pasa directamente a la conducción arterial, y por la vía arterial de la arteria ovárica
llegan al cuerpo lúteo. Entonces, en lugar de ir a la circulación general, la prostaglandina F2-alfa, como lo hace normalmente cualquier sangre venosa, parte de la prostaglandina F2-alfa va directamente al ovario, por lo tanto llega mucho más concentrada. Y tiene un efecto realmente notable, ¿no?, en la caída de progesterona. Es decir, realmente para las células luteales cambian totalmente y dejan de producir automáticamente la progesterona. Pero si está el feto, y esto es, o el embrión, este es un embrión, que al principio continúa teniendo hasta el día 7 el mismo diámetro prácticamente que el ovocito, porque está rodeado por la zona pelúcida, sale de la zona pelúcida y comienza a elongarse. Y este es un embrión al día 17. El embrión tiene la capacidad desde el día, aproximadamente el día 8 en adelante, de secretar lo que se llama interferón tau. Lo que resulta interesante porque el interferón tau, ustedes saben que los interferones son agentes antivirales y suelen aparecer en el caso de los virus. Bueno, parece que el caso específico de los bovinos ha incorporado el interferón tau, de manera tal que si el embrión secreta interferón tau, lo que tiende a suceder es que la prostaglandina F2-alfa no se secreta. Hay un efecto inhibitorio sobre la secreción de prostaglandina F2-alfa. Hay situaciones, por ejemplo, de estrés calórico, que hace que este embrión sea más pequeño y secrete, por lo tanto, menos interferón tau. En esos casos, el animal vuelve a tener celo. O si uno cortara el embrión en dos, y el embrión, o si uno congelara un embrión y lo descongelara matando un gran número de células, todo eso son factores que pueden hacer que el embrión sea más pequeño, y en todos esos casos se ha observado que el porcentaje de preñez va a ser menor. Tal vez lo que sucede en esos casos es que, a pesar que el embrión esté vivo, puede haberse muerto también, por supuesto, pero no envía la señal en tiempo y en forma. De hecho, ha sido una estrategia que yo he usado varias veces, que si uno quiere aumentar lo que llamamos reconocimiento de la preñez, quiere aumentar la cantidad de interferón tau, si uno implanta en una vaca más de un embrión, a veces aumenta el porcentaje inicial de preñez. Es decir, hay menos animales que repiten celo porque uno incrementa la secreción de interferón tau. Bueno, hay situaciones que falta esto. ¿Y cuál es la situación más obvia de que falte esto? Que esté preñada. Es decir, si un ciclo se interrumpe, no hay un nuevo ciclo, lo primero que uno debería pensar es si ese animal no está preñado. Ahora, hay razones que llevan al anestro. Por ejemplo, luego del parto hay un periodo que el eje hipófiso hipotálamo gonadal tiene que comenzar a funcionar de nuevo. Aparte, hay un útero que ha crecido mucho, que tiene detritus, tiene que recuperarse de nuevo. Todo eso lo estudiaremos en las próximas clases. En ambos casos es necesario, digamos, un periodo, un tiempo, que va a variar si el animal es de producción de leche o de carne, si es que está amamantando o no está amamantando, ¿no?, si es que tuvo un parto complicado o no lo tuvo. Todo eso retrasa el anestro posparto. A eso lo llamamos, hay un periodo de posparto que lo llamamos puerperio, que lo estudiaremos, y que es un anestro fisiológico. El otro anestro es del animal prepúber. El animal prepúber tampoco tiene preñado, también tiene anestro. Ahora, anestro, insisto, anestro, falta de estro, hay patológico. Si un animal tiene una infección, a veces es como que la infección engaña, es como que el animal reacciona como si tuviera un feto, y ese animal no vuelve a tener un estro. Entonces, y una de las cosas que pueden prolongar todos los anestros
fisiológicos, es decir, el puerperio, etc., es la falta de alimentación. Si falta alimentación, ese animal no va, algunos dicen que la función reproductiva para los animales es una función de lujo. Si el animal se nutrió y puede sobrevivir, entonces se va a reproducir. No tiene sentido empezar a gestar un animal que va a necesitar leche, todo eso, si va a terminar muriéndose, digamos, la madre, así como el hijo. Bueno, en este gráfico que yo se los dejo en la presentación PowerPoint que le voy a dar, tienen para repasar qué pasa en cada uno de los ciclos de la vaca. Pero en resumen podemos decir que la pubertad, por supuesto que depende de la raza, del peso, de la edad, la condición nutricional. Recuerden, el ciclo es de 21 a 22 días, una vaquillona va a tener ciclos más cortos, que la duración del estro es de 8 a 12 horas, que es más corto en el caso de las vacas cebú, y que el momento de la ovulación es 10 a 15 horas, 18 horas después del terminado el estro. Es decir, horas después de terminado el estro. Y que para detectar 30 minutos 2 veces por día, 3 veces mejor, con eso sacamos un gran porcentaje de los animales que han estado en esto. Bueno, vamos a hablar un poco de otro de los animales, la yegua, que es un muy buen ejemplo de animales que son estacionales, ¿no? Y que responden al fotoperiodo positivo. Es decir, cuando se alargan los días, el animal empieza a ciclar. ¿Por qué? Porque tiene una gestación de 11 meses. A diferencia de la vaca, tiene un ciclo mucho más largo, entre 5 y 9 días, ¿no? Y de fase folicular. Y la ovulación tiene lugar en el último tercio. Si bien esto es biología y hay algunos animales que terminan ovulando muy tardíamente, pero es un 10%, es un número reducido. El diestro dura de 12 a 15 días, una fase luteal, y una característica que tiene este animal es que tiene un anestro fisiológico, que en este caso va a obedecer a que no es la temporada reproductiva. Es decir, si el animal está vacío en invierno, por supuesto que va a haber variaciones. La tendencia es que los animales estacionales, cuando están más cerca de los trópicos, digamos, tienden a perder un poquito más de estacionalidad, pero generalmente, a medida que vamos al sur, son lo opuesto, mucho más marcadamente estacionales. Entonces hay un anestro y hay un periodo de transición, ¿no? De la etapa con estros y la etapa de anestro hay algo intermedio. Generalmente, yo había mencionado que el primer celo en muchas especies y el primer estro luego de un periodo de anestro suelen estar acompañados de ovulaciones silenciosas. ¿Qué es una ovulación silenciosa? Cuando ovula, pero no hay manifestación de estro silencioso. Bueno, la ovulación de 0 a 48 horas antes del final del estro y por supuesto una cosa que es muy importante y que se considera muchísimo, no está adaptada la yegua para tener gemelos. Y en algunos casos hay ovulaciones gemelares, pero se tratan de evitar y a veces se trata de inducir la pérdida de una de las crías porque el riesgo es que se pierdan ambas. Vamos a hablar un poquito del efecto del fotoperiodo, ¿no? Tanto el fotoperiodo que se puede manejar, incluso se le da horas luces extra, etcétera, para prolongar la época o anticipar la temporada reproductiva. Lo que debemos decir que la época anovulatoria es invierno, que la época de transición tiene lugar en el otoño a primavera y de la etapa cíclica es de primavera, verano y
por supuesto, otoño. ¿Cuál es el mecanismo? Lo que habíamos dicho, la luz, ¿no?, llega por el nervio óptico a la zona supraóptica, de la supraóptica va hasta la médula va, digamos, hasta el ganglio cervical superior, del ganglio cervical superior a la pineal secreta melatonina. La melatonina en general se secreta mucho más de noche, ¿no? Cuando más horas de noche hay, más secreción de melatonina. Y la melatonina va a regular de alguna forma la secreción de GnRH. Bueno, vamos a hablar un poquito de la etapa de transición. ¿Qué es lo que pasa en la etapa de transición? Hay ondas foliculares. Estas ondas foliculares llegan, a veces son un poco más irregulares. La yegua, como la vaca, tiene ondas foliculares. Yo he leído algunas tesis de un amigo mío que estudió la dinámica de la yegua. La única diferencia es que a veces los folículos dominantes no que van a ser que van a terminar con la ovulación del estro, sino que a veces algunos folículos dominantes ovulan fuera del estro. Eso es algo que se suele dar en la yegua. Tiene otros mecanismos, otras diferencias, que el ovocito generalmente no fecundando tiende a no descender, ¿no?, por el oviducto. Recordemos, ya habíamos hablado de las características del ovario, que era muy difícil superestimular a la yegua, pero que si llegaba a tener mellizos era un problema. Todo eso ya lo hablamos. Recordemos los del celo silencioso, y otro de las cuestiones importantes es el famoso celo del potro. El celo del potro, que es un celo que se va a dar próximo al parto, ¿no? En este... Bueno, como ya dijimos, nosotros acá representamos de un trabajo de Ginter lo que pasaba con los niveles de LH, de FSH, un poco la dinámica que se da. Tienen todo bastante en común con el caso de de la vaca, con la salvedad de lo que ya habías descrito. Lo que me gustaría hacer hincapié que en el periodo de transición es de 1 a 3 ondas foliculares que crecen, pero se atrecian, no llegan a ovular. No hay cuerpo lúteo, por supuesto, hasta que finalmente una ovula, y bueno, después, digamos, va a comenzar algo más tradicional, que va a haber el periodo de fase luteal con ondas foliculares y el periodo, digamos, folicular que es prolongado, el estro que es prolongado y la ovulación que tiene lugar en el estro. En el periodo de transición hay algunas ovulaciones, pero no son ciclos constantes, a periodos constantes de tiempo. Bueno, aquí para que ustedes examinen, digamos, la fase folicular, que también suele haber un pico de FSH que induce que haya muchos folículos que crezcan y que, bueno, finalmente se va a producir la ovulación, ¿no? Los folículos de la yegua son muy grandes, ¿no? Nosotros generalmente aspiramos folículos de muchos ovarios, y los de vaca, y los colectamos en tubitos de 50 mililitros. Cuando trabajamos con yegua teníamos que colectarlo en tubos de 500 mililitros, es decir, tiene muchísimo más líquido folicular,
son mucho más grandes. El dominante supera los 35 a los 60 milímetros, por lo tanto tienen mucho más líquido, y bueno, por supuesto que se pueden observar. Bueno, acá básicamente repetimos, ¿no?, de que durante el estro los niveles de estradiol son altos, los niveles de LH son altos hasta que induce la ovulación. Luego de la ovulación comienzan a producirse más progesterona. Realmente hay un pico de FSH próximo a la ovulación que induce una onda folicular, y hay un segundo pico de FSH que va a inducir otra de las ondas foliculares. El pico de prostaglandina también se da, día 14 al 16, que va a destruir el cuerpo lúteo, y bueno, ahí estradiol, ¿no?, efecto positivo sobre los niveles de LH, todo, como ustedes ven, bastante parecido en cuanto a la idea de la vaca, que las curvas son diferentes. Ahora, vamos a analizar la etapa. El etro todo es menos patente, y sobre todo que la vaca, por lo menos para mí, la yegua en celo suele levantar la cola, desviar la cola, cambiar la posición de las orejas. Lo de la cola es muy importante, y sobre todo la reacción que tiene la yegua a la presencia de un macho, ¿no? Se para de una forma particular, levanta la cola, tiene orina, los sonidos que hace, y si no está en celo puede ser violenta, puede patear al macho. Por eso en muchos casos uno no lleva el animal de valor, sino que lo que hace es retajea con un animal de poco valor, o con este caso fíjense en que se trae el macho, pero no están en contacto directo, ¿no? Ahí está retajeando, miren cómo levanta la cola, micciones frecuentes. Miren la parada que tiene en este caso, ¿no?, las orejas para atrás, muestra interés. Y en este caso, una de las cosas así notables como levantar la cola, como ustedes ven acá, es lo que se llama el guiño del clítoris, ¿no? Es un símbolo frente a la presencia del macho, que es bastante seguro, digamos, de que este animal está en celo. Ahora, uno puede tener ayudas. Una de las cosas que me resulta interesante para describirle, pero que ya tiene que ser hecha por un veterinario, es lo que se llama la vaginoscopía, ¿no?, que es observar dentro de la vagina y observar. Uno produce a través de la vagina con un dispositivo con luz, y uno lo que puede observar es el cuello uterino. Este es un cuello de un animal que se encuentra en celo. En cambio, este es un cuello de un animal en diestro, y este es de un animal gestante, el cual está perfectamente cerrado. La otra cosa que es donde realmente se ha transformado en una práctica casi obligatoria en la yegua es la utilización de la ecografía, y también con el mismo criterio de ir monitoreando si está en celo. Como el celo es muy largo, entonces uno lo que va a hacer es monitorear la presencia del folículo ovulatorio, futuro preovulatorio, ¿no? Uno va a medir el diámetro, y si de repente, entre una observación un día, horas puede hacerlo, y la otra uno ve que desapareció el folículo, ¿no?, entonces uno sospecha, no está más en el mismo ovario, uno sospecha que lo que ha sucedido es la ovulación. Entonces, si es que ovuló, tal vez estamos en condiciones de cubrir ese animal y vamos a maximizar, porque sabemos que tenemos algunas horas. Ahora, horas antes de la ovulación hay una deformación también del folículo, y tienden a volverse ovalados, ¿no? Acá lo que pueden ver es el folículo ovulado, y acá ya el cuerpo hemorrágico de 3-4 días, que ya se empieza a organizar. Vamos a hablar muy poco de cabras y ovejas.
son animales más precoces, de 6 a 8 meses, la pubertad es de 6 a 12 meses en el caso de las ovejas. Todo reproductivamente la cabra es un poco más aventajada, ¿no? Así más o menos como pasaba como con bos tauro y bos índico, son dos especies diferentes, alejadas. La pubertad es más precoz en cabra que en oveja. El estro suele ser más corto, aunque también con mayor variabilidad. La duración del estro suele ser más corta. En la oveja es de 30 horas, casi un día, digamos, en la cabra. Y la ovulación se produce casi al final del estro, en tanto son ambas de fotoperiodo negativo, más intenso en el caso de las ovejas. Y en las ovejas hay razas que se llaman mediterráneas, que fueron desarrolladas mucho más cerca del Ecuador, entonces son razas que tienen una mayor tendencia a reproducirse a lo largo del año. Las cabras tienden a producir más ovulaciones que las ovejas. Las cabras suelen tener 2 o más, pueden tener hasta 5 crías. Las ovejas pueden tener 1 o 2. Puede ser que haya alguna oveja que tenga 3 crías. Depende de la raza, depende del estado de alimentación. Las ovejas responden a lo que se llama flashing, que es previo, digamos, a reproducirla, es darle muy buena alimentación, entonces responde con un mayor porcentaje de ovulación, mayor porcentaje de, en la cabra sobre todo, pero también en la oveja, digamos, si a un animal prepúbere le lleva un macho, o si es que hay un grupo de ovejas y le lleva un macho, tiende a hacer que comiencen a ciclar todas juntas, y eso se llama el efecto Witten, y está mediado por lo que llamamos feromonas. ¿Qué son feromonas? Son hormonas que se transmiten entre animal y animal, realmente van por la vía olfatoria. Se ha reconocido el efecto Witten, ¿no?, que es este hecho de llevar el macho. Hay componente dentro de los machos que llevan a cambios reproductivos, como ya dijimos, anticipar la pubertad, sincronizar, hacer que hembras salgan de un anestro. Tanto cabra como ovejas tienen periodo de anestro, y el periodo de anestro es primavera-verano. Entonces, si se los alimenta muy bien, si se le hacen el flushing, si se le hace el efecto macho, que llevar un macho, responden teniendo un mayor número de animales que entran en la actividad reproductiva. Bueno, la cerda, como todos sabemos, es muy precoz, es politoca, responden al efecto macho, tienen una fase luteal también de 14-15 días, una fase folicular de 5 o 6 días, ¿no?, con un estro de 2 a 3 días. Y bueno, por supuesto que la ovulación se produce a las 36 horas, ¿no? Y como siempre decimos, es mejor que espere el espermatozoide al ovocito, porque el ovocito vive menos, es competente de ser fecundado menos, entonces conviene anticipar e inseminar antes que la ovulación. Bueno, tiene un celo posparto también, y lo importante es cómo reconocer el celo. Tiene una característica muy especial la cerda, que si uno se apoya, un humano se apoya, esto que ven acá no es zoofilia, sino es un humano que apoya el dorso y el animal se queda quieto. Si se queda quieto, está en celo. Si se mueve, quiere decir que no está en celo. Nos faltaría hacer una mención a nuestros queridos camélidos sudamericanos. Como ustedes saben, la llama es el que está más representado en la Argentina, es la más grande,
de los caramelos sudamericanos en cuanto a aporte. Son de animales de carga usados por las culturas andinas, y tenemos una variedad que ha sido seleccionada también para lana, mayormente un poco más rústica, y está la alpaca, que es un poco más baja, que se lo destina mucho a la lana, ¿no? Ya no sirve de animales de carga, y por supuesto que también se lo consume. Los camélidos tienen ovulación inducida, están como una fase folicular, y quien induce, como mencionamos, es el plasma seminal. Recientemente un amigo mío, junto con un ex profesor en Canadá, aislaron cuál es el componente que está en el plasma seminal. Bueno, finalmente me gustaría decir que la clase de hoy es muy importante en el sentido que muchas de las actividades reproductivas se basa que una hembra tiene que tener al menos una cría por año, ¿no? Es el caso de las vacas de carne, es el caso de las vacas de leche. La vaca de carne debería tener, tiene 9 meses de gestación, por lo tanto nos quedan 3 meses para preñar esa vaca. Tiene un periodo de puerperio que lo vamos a estudiar, entonces como que tenemos pocas chances, y si vamos a hacer una inseminación artificial tenemos que reconocer el celo. En las vacas lecheras tienen 9 meses de gestación, también tenemos 3 meses para preñarlas. Por ende, conocer la actividad reproductiva es fundamental. Lo mismo para cabras y ovejas. En cerdo es la problemática otra también, porque no solo implica exitosamente preñar el animal, sino el número de crías viables que tiene el animal. Bueno, iremos continuando estudiando las diferentes fases. En las próximas clases, la gestación, el puerperio y la lactancia de los animales, para cerrar luego con un capítulo de las biotecnologías de la reproducción. Bueno, muchas gracias por su atención.